Bienvenidos a nuestro canal. Gracias a todos nuestros suscriptores. Invitamos a aquellos que nos ven y no nos siguen que lo hagan para que nos ayuden a seguir creciendo en esta plataforma. En días recientes hemos estado subiendo a nuestro canal videos sobre la situación de Jesús Adrián Romero. Muchos de ustedes ya saben que el cantante ha comunicado una pausa de todas sus actividades públicas por el resto del año. Muchos medios se han hecho eco de esta noticia, ya que no es común que un cantante cristiano tan reconocido confiese que no está mentalmente estable. Debido al interés que esto ha generado, este comunicado tanto dentro como fuera de la comunidad cristiana, quise hacer este video ofreciendo algunos datos adicionales. ¿Cuál es la causa o situación que lo ha llevado a esta crisis emocional? No es la primera vez que él pasa por esto. Hay un video donde el cantante revela a qué se deben sus crisis emocionales que ha estado enfrentando en su vida. Y vamos a ver a continuación detalles sobre eso. En su reciente comunicado, él ofrece algunos datos cuando dice un cúmulo de situaciones me han llevado a un método de inestabilidad emocional que requiere una tregua de mi parte. Debemos reconocer que esas declaraciones se sienten muy honestas, pero como les dije, es un video del año 2022 donde Jesús Adrián Romero había ofrecido algunos detalles sobre de dónde vienen sus crisis, y voy a poner una transcripción a ustedes y pueden consultar el video que está en su canal oficial. Voy a pasar a unas imágenes que tengo por aquí para presentarles. Creo que los últimos 3 o 4 años de mi vida he estado en una crisis, pero yo le llamo una crisis de la edad media de una persona. Eso lo dice él en su video. Y realmente pues hay otras cosas adicionales, como hay lo que se conoce como la segunda etapa de la vida de una persona, que es después de los 50 años. Entras a ella normalmente por crisis, por enfermedades que te llevan a valorar lo que es importante. Eso lo dice Jesús Adrián Romero. Y también hay otras cosas, ¿verdad?, que él expresa en ese video. Ha sido una crisis de perder ciertas cosas, ciertas relaciones, ciertas amistades, pero ganas mucho más profundidad que la que tenías antes. Y ese detalle de pérdida de ciertas cosas, ciertas relaciones, ciertas amistades, es lo que él está haciendo referencia en ese video, ¿verdad?, que hicimos una transcripción. Pero en mi caso tiene mucho que ver con la edad. Eso lo expresa Jesús Adrián Romero. En ese mismo video, el cantante confesó que no ha superado sus crisis. Entonces, quizá la situación de salud mental que ha confesado recientemente tenga que ver con lo mismo, pero ya eso es algo que al final solamente él lo puede confirmar. Y cabe decir que esta no es la primera vez que el cantante ha anunciado que se retira de algunos espacios públicos por la situación emocional. La primera vez lo hizo en el 2015, creo. En ese momento confesó lo siguiente en sus redes sociales. Eso lo dijo en el 2015. He decidido retirarme de las redes sociales por un tiempo indefinido por mi bienestar emocional, el de mi esposa, el de mis hijos, y considero que es la mejor decisión. Pero hay elementos diferentes en el comunicado que él hizo en estos días pasados,
Estamos viendo que es la primera vez que el cantante se retira no solo de las redes sociales, sino que ha suspendido toda su gira de conciertos y eventos públicos, lo que quizás signifique que su situación de salud mental se ha complicado aún más. Desde nuestro canal le deseamos que Dios lo ilumine y le conceda paz y sanidad en este momento donde su salud mental no está bien. Yo creo que debemos ponerlo en oración, tanto a él como a su esposa y sus hijos, porque de alguna manera también son afectados por la situación del cantante. Si te ha gustado este video, déjanos un like, porque es la forma en que YouTube nos recomienda, y te invito a suscribirte a este canal, activar la campana de las notificaciones y pendientes al contenido que siempre estamos haciendo para todos ustedes. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.